Ya, entonces les decía que, sí, supónganse que en este caso se está enfocando en la relación conocidos, ¿ya? Entonces, esta es una representación, ¿no es cierto?, digamos, de la gente que va a una fiesta. Entonces, digamos, ustedes, no sé, tal vez dicen, bueno, ya voy a invitar a una fiesta en mi casa, pero la cosa es que ustedes conocen solo a ciertos amigos, ya se conocen solamente a dos amigos, ya, María y Juan. ¿Ya? Y la cosa es que aceptan que María y Juan traigan un pana, que con tal de que sea conocido, ¿sí cachan? Entonces, para analizar la situación, no sé, cogen y dicen, bueno, porque ahorita solo hay dos, ¿no? Pero imagínense que es una fiesta más grande, ¿no? Y quieren ver cuál es la persona que se coló. Entonces, como que dicen, a ver, yo sí le conozco a María, Juan y todos los que conocen, los que ustedes conocen directamente, les ponen en el conjunto de salida, en el conjunto sino, en el conjunto de entrada, perdón, ya en el dominio, sí, en los valores que puede tomar su variable X, por decirle así, ya. Entonces, ahora, están estos relacionados con la relación conocer a alguien, ya, conocer a alguien que ustedes directamente no conocen, ¿sí? Entonces, este de aquí le trajo al de acá, este de aquí le trajo al de acá. Entonces, después de que hacen este mapeo, dicen, bueno, hay este man que está colado, ¿no? Ya, ese colado ese colado puede a veces estar aquí, ¿no? En términos de números de aquí extra. Entonces, la cosa es que hacerle a la función, digamos, sobreyectiva es quitar el colado, ¿ya? Entonces, voy ahora con un ejemplo más concreto con ecuacioncitas, ¿ya? Entonces, piensen que ustedes simplemente tienen la relación el doble, ¿no? Entonces, y que solamente aquí tienen el número 3, aquí tienen el número 7, ¿sí? Y entonces, digamos, les dicen, mira, tu función es la función el doble, ¿ya? Y la función el doble va a ir va a tomar todos los números que están desde el 3 hasta el 7, ¿sí? Ya esta es la función el doble, le voy a llamar. La función el doble va a tomar todos los números, en este caso que estoy en particular haciendo, todos los números que van de 3 al 7. Y supónganse que el ejercicio les da que va del 6 al 20 el recorrido, ¿ya? Digamos que el ejercicio es de esta forma, ¿sí? Entonces, y ahora, aquí yo solamente cuando escribo y digo, bueno, estoy fijándome en la relación el doble, y aquí pongo el dominio y aquí pongo el recorrido, digamos, sería como que una forma incompleta de notar la función. ¿Por qué? Porque lo que me falta aquí es poner la regla de asignación. Yo como obtengo las Ds de X, pues duplicándoles a las X, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí pueden haber algunas preguntas con respecto a la notación. La función se llama D, ¿sí? Y las imágenes de la función, es decir, los valores que va a tomar la variable dependiente, le estoy llamando de dx. Entonces todo este símbolo de este paréntesis y el x, todo esto de aquí es la variable dependiente ya. Solo que la explicitación del paréntesis es para decir que este número va a depender de lo que está acá dentro a través de las órdenes que D ordena. D ordena duplicar lo que está acá dentro, ¿sí? Ya, entonces, ahora si ustedes se fijan, ponen todos los números que van desde el 3 al 7, aquí ponen en esta bolita, en este conjunto, en este diagrama de Venn, ubican, hacen un gráfico de conjuntos y el gráfico del conjunto que va del 3 al 7 puede ser graficadamente, de los números que van del 3 al 7, puede ser graficado tranquilamente de esta forma, ¿no? Puede tener esta representación en un diagrama de Venn. Las primeras clases hablé de eso. Ya, entonces este de aquí, este conjunto, que son los valores que puede tomar mi X, les llamamos dominio, ¿no es cierto? Ya, y ahora la cuestión es que después de duplicarles a todos los valores que están en X, lo que yo voy a obtener es acá el recorrido, es decir, todos los valores que van a tomar mis variables dependientes cuando las variables independientes tomen los valores de 3 al 7, ese sería el recorrido, ¿sí? Ya, entonces en este caso, miren, nosotros sabemos que el recorrido real, si es que yo les proceso los valores que van del 3 al 7 a través de estas operaciones, los números que yo obtendría son simplemente los números que van desde el 6 hasta el 14, ¿no? Sí, ya. Tenemos una forma particular de conocer eso. Digo, aquí es fácil ver, ¿por qué? Porque aquí se puede duplicar el 3, duplicar el 7 y entonces duplique el Ahí 7. está hablando. Ah, ¿Sí? ¿Qué? ¿No? ¿No era a mí? Ya, perdón. Entonces, pero, a ver, Francisco, te voy a mutear un ratito ya porque no sé si me estás hablando a mí o qué. Ya, entonces,
Ahora, en este caso yo propuse simplemente 6 y aquí 14 porque ustedes podrían pensar simplemente multipliqué el 3 por 2 y el 7 por 2 y vi desde dónde hasta dónde van a ir los valores de la imagen ya. En este caso pude darme el lujo de hacer ese truco, pero en general, a partir del conocimiento del dominio, yo sí puedo hallar cuáles son exactamente cuáles son los valores que van a tomar las variables dependientes. Si es que mis variables independientes en efecto toman los valores del 3 al 7. ¿Cómo hago eso? Yo les mostré eso en un proceso ya. Que el dominio sea de 3 al 7, lo que me está diciendo es que mis variables independientes de X en efecto van a estar entre el 3 y el 7. Esto de aquí es algo que yo sé y que saco de la información que me da mi ejercicio, ¿sí? Entonces me dicen, las X van a ir de 3 al 7. Eso es de otra forma de hablar acerca del dominio, ¿no? En este caso, esta D no es dominio, sino que D es el nombre de la relación, el doble, en este caso de la función, el doble, porque las funciones también son relaciones, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora, miren, a esto de aquí, me gustaría que en el centro, en vez de simplemente esté la X, me gustaría que esté la 2X, porque, digamos, ahí yo puedo saber entre qué valores va a estar el 2X, si es que la X está entre 3 y 7. Sí, y el rato que yo sé entre qué valores está el 2X, es decir, los números que yo obtendría al duplicar la X, entonces yo ya sé cuál es mi recorrido, porque el recorrido son los valores que va a tomar esta variable dependiente, ¿sí? Y los valores que tome la variable dependiente son justo lo que tengo, los valores que va a tomar el número que resulta de duplicar 2 por los valores que tome X. Entonces, veamos cuáles son esos números. Si X puede ir entre 3 y 7, ¿qué tal si es que en esta inecuación yo a todos los lados les multiplico por 2? Los multiplico aquí por 2 y por 2 aquí. Entonces, digamos, mis propiedades de las inecuaciones me dicen que yo voy a tener otra inecuación que va a tener la misma información de aquí, pero expresada de otra forma. Voy a tener otra inecuación equivalente. Entonces, a partir de esta información, después de multiplicar por 2 en todos los lados de esta inecuación, lo que yo obtengo es que esto va a ser cierto. Y esto que está aquí es como que lo concluyo en base al conocimiento que está acá, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso, miren, tengo que mi 2x, el 2x que está aquí, que a su vez yo sé que es que la variable dependiente, entonces este 2x es dx, ¿no es cierto? Entonces yo sé que mi dx está entre 6 y 14. Cuando yo hago este proceso simple, ¿no es cierto? De pasar del x al 2x y de ahí concluir que debido a esto es que mi variable dependiente está entre 6 y 14, el hacer esto es el encontrar el recorrido que le correspondería a este dominio en particular, ¿sí? Entonces, yo haciendo esto sé que el recorrido real, los valores que en efecto va a tomar mi variable dependiente, simplemente van solamente desde el 6 hasta el 14, ¿sí? Pero mi problema originalmente me dijo que los números que va a tomar mi variable dependiente, miren, esos son los valores que tomaría X, esos son los valores que tomaría mi variable dependiente de X, ¿no es cierto? Y a estos valores de aquí se les llama recorrido. Sí, ya. Ahora, estos valores, el recorrido, a veces hay problemas, digamos, cuando ustedes ya trabajen en lo práctico o digamos, problemas simplemente imaginados en un libro de texto por el profesor de matemáticas, donde el recorrido va a contener colados, como en este caso, miren. El problema fue planteado de manera que el recorrido no solo iban desde el 6 hasta el 14 las imágenes, sino que tiene algunos números ahí colados, por ejemplo, los números que van desde el 14 hasta el 20, todos estos son colados, ¿sí cachan? Ya, entonces, el hacerle a una función, miren esta función de aquí, en particular, la función que tiene el doble, que tiene dominio que va de 3 al 7, de recorrido del 6 al 20 y que su regla de asignación es esta función en particular no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque en el recorrido hay términos extras que son los colados. Estos términos extras se caracterizan porque no hay ninguna X a la cual estos correspondan, ¿sí? Estos no le corresponden a ningún valor de X. Entonces, lo que se hace para redefinir la función, ¿sí? Y convertirla en sobreyectiva, miren, esta función no es sobreyectiva, ¿por qué? Porque el recorrido tiene valores extras a los que, digamos, ahorita le estoy apodando como los colados, donde estos valores extras son aquellos valores que nuestro ejercicio erróneamente dice que son los valores que tomaría la variable dependiente. Entonces, aquí es erróneamente porque no va a tomar los valores del 14 al 20, porque los únicos valores que el dx va a tomar son de 6 al 14, si es que los valores de x van desde el 3 al 7.
Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, no, esta función no es sobreyectiva. Y para hacerle sobreyectiva, aquí lo que tengo que hacer es redefinir el recorrido de manera que no hayan colados. Entonces, en este caso, la redefinición del recorrido es diciendo que no van desde el 6 hasta el 20 los valores que va a terminar tomando la variable dependiente, sino son solamente los valores que van del 6 al 14. Al yo redefinir así la función, yo ya tengo otra función, una que sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque yo en el recorrido no estoy yo anunciando que están más valores de los que deberían estar, de los que en efecto corresponden a los números que se van a obtener después de procesar todos los números que están del 3 al 7 en esta ecuación. Ya. Entonces, nuestro, digamos, ahorita objetivo, ¿sí? Es saber si es que esta función es sobreyectiva. Ya vimos que es inyectiva a través del gráfico, porque en el gráfico le pasamos una línea horizontal y solamente cortó en un punto. Ahora queremos ver si es sobreyectiva. Entonces, también lo podemos ver en un gráfico. ¿Por qué? Miren, aquí dice que yo voy a tomar mi dominio va desde el 1 hasta el infinito y que todos los números que van del 1 hasta el infinito le van a corresponder los valores que van desde el 0 hasta el infinito, ¿ya? Esto gráficamente quiere decir que si yo tengo mi gráfico y en mi gráfico me fijo en las coordenadas X que van desde el 1 hasta el infinito, sus correspondientes coordenadas 10 tienen que ir desde el 0 hasta el infinito, ¿sí? Y, digamos, los valores que van desde el 0 al infinito, digamos, o los valores que yo estoy poniendo aquí, no hay valores extras, es decir, no hay valores que no tengan su correspondiente valor de X, ¿ya? Eso uno puede ver gráficamente, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestra función sí va a ser sobreyectiva. Les puse para que sea sobreyectiva y lo podemos ver en el gráfico, ¿ya? Entonces, ahorita veamos eso, ¿sí? Les comparto la pantalla. Entonces, recuerden, el dominio va del 1 al infinito y el recorrido está diciendo que va de 0 al infinito. Entonces, si nosotros nos notamos en el gráfico, ¿no es cierto? Como vieron, estaba bien inepto en manejar el otro que decía GeoGebra calculadora, ¿sí? Porque estaba buscando estos puntos y no les encontraba ya. Estaba ahí un chance como pensando, pucha, ¿qué pasó con los puntos? Y por eso se acuerdan que les dije, a ver, busquemos esto que veo, hay un punto que ni siquiera no salía. Ya, entonces está más chévere que usen, por si acaso, ya, que dice GeoGebra Classic, ¿sí? Entonces, ahí ya tienen estos puntitos y vainas, así que es más fácil identificar puntos justo en estas curvas, ¿no? Ya, ahora miren, como ustedes ven, si le hago más zoom, ¿ya? Mi gráfica, para todos los valores que van del 1 en X hasta el infinito, es decir, si yo me voy del 1 hacia adelante en las coordenadas de X, a todos estos valores les corresponden valores de Y que están sobre el eje X. Y solamente esos valores, miren. Entonces, en efecto, miren, yo tengo que en mi gráfica, ¿sí? En lo que acabo de graficar, al graficar esto, lo que tengo es que el dominio en efecto son números que van del 1 hasta el infinito, ¿sí? Y las correspondientes imágenes de los valores que van desde el 1 hasta el infinito, es decir, las correspondientes en el gráfico, gráficamente, las correspondientes coordenadas Y a las coordenadas X que van del 1 hasta el infinito, en efecto, son valores que van desde 0 hasta el infinito, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que el recorrido está bien. ¿Por qué? Porque para cada coordenada Y tiene cada coordenada Y, o digamos, cada valor que va desde el 0 en el infinito, que serían los valores que esperamos que tomen nuestras coordenadas Y, en efecto, esas coordenadas sí le corresponden a, digamos, estos valores de X, ¿sí? Esta función no hubiera sido sobreyectiva si es que yo hubiera tenido aquí, por ejemplo, en vez de desde el 0, yo hubiera tenido desde el -1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo veo el dibujo, esto sería, si yo les hubiera dado el ejercicio así, su ejercicio no hubiera sido una función sobreyectiva. Entonces, ¿por qué? Porque en el recorrido, en los valores que yo digo que debe tomar la variable Y o gráficamente la coordenada Y, estoy yo en esta función diciendo que la coordenada Y tiene la opción de tomar el valor -1, miren, ¿sí? Pero eso no es cierto, porque el rato que nosotros vemos la gráfica, nos damos cuenta que no hay un punto aquí debajo de la línea horizontal. Eso quiere decir que no hay ningún punto que tenga coordenadas negativas. Por lo tanto, no hay ningún punto que tenga la coordenada -1 en Y. ¿Sí? Entonces, si yo les hubiera dado el ejercicio con el recorrido desde -1 hasta el infinito, la función no hubiera sido sobreyectiva, ¿ya? Entonces, pero en este caso, sí, las coordenadas Y aquí acerté poniendo, digamos, que van desde el 0 hasta el infinito, ¿sí? ¿Por qué no estoy poniendo, digamos,
colados, ¿sí? Números que estén de más, números que no tengan su correspondiente coordenada o variable independiente X, ¿ya? Ahora, nosotros vemos que ya esta función es inyectiva y que ya es sobreyectiva. Una vez que su función ya es inyectiva y sobreyectiva, su función ya es biyectiva. Entonces ahora ya podemos decir que esta función es biyectiva y solo las funciones biyectivas tienen inversa. Entonces, una vez que ya es biyectiva, supónganse que yo les ponía este ejercicio así en el examen o en la prueba de hoy, ¿ya? Y ustedes les sacaban la inversa. Digamos, tal cual le ven a la función. Entonces, digamos, no estaba bien su ejercicio, no estaría bien. ¿Por qué? Porque están invirtiendo una función que no es biyectiva. Entonces, su primera, digamos, labor es convertirla en biyectiva. ¿Cómo convierten en biyectiva? Pues haciéndola inyectiva y, digamos, haciéndola sobreyectiva, ¿sí? Entonces, ya vemos cómo hacerle sobreyectiva. Pues le hacemos sobreyectiva partiendo del dominio que nos dan, ¿sí? Y generando el recorrido que tendrá en particular esa función, ¿sí? Y digamos, en este caso, el recorrido, cuando yo hice este ejemplito de acá abajo, va de 6 a 14, entonces lo que se va a hacer es redefinir el recorrido para que el recorrido contenga solamente los números que se obtienen a través de estas operaciones, metiendo los números que van del 3 al 7 en la variable independiente. Ya, ahora, ¿cómo nosotros podríamos hacerle inyectiva una función que no sea inyectiva? Miren la función parabólica, ¿no? La que yo mostré de x al cuadrado, ¿sí? Esta función de aquí no es inyectiva, ¿por qué? Digamos, gráficamente uno diría que no es inyectiva porque el rato que pasa una línea horizontal, ¿no es cierto? Corta en 2 puntos a la curva. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle una rama. Si le quito una rama, entonces ahí mi función ya se convierte en inyectiva. Matemáticamente, ¿cómo se refleja este cambio que hice? Pues miren, en este caso yo diría, si es que yo hago el dibujo de esta forma, este dibujo se puede obtener solo si es que yo tomo las coordenadas de x que van desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero si yo le obligo a mi función que no tome las coordenadas de x que van desde el menos infinito hasta el infinito, sino que restringo su dominio, es decir, permito que los valores que va a tomar x para que la función exista no sean solo los que van desde el menos infinito hasta el infinito, sino que sean los que van desde el cero hasta el infinito. Entonces, si es que yo hago eso y el rato que yo defino esta función matemáticamente pongo el dominio que voy desde el cero hasta el infinito en vez de desde el menos infinito hasta el infinito, entonces yo ya he definido mi función de manera que mi función se hace inyectiva. ¿Por qué? Porque el gráfico, solamente en el gráfico puedo darme cuenta, porque ahí solo sobrevive una rama, y esta rama ya, si yo le cruzo una línea horizontal en cualquier punto de esta rama, pues solo interseca en un punto, y entonces eso significa que sí es inyectivo. Ya, entonces todas estas cosas, digamos, con mucho más detalle, explico en los videos, ¿sí? Ahora, ya que sabemos que es biyectiva mi función, porque mi función tenía aquí el cero, ¿no es cierto? Entonces ya voy a pasar a hacerle la inversa, ¿ya? Entonces la cuestión es esta, ya que cómo lo obtengo. Ahora sí, con ya pasos así, pucha, a ver, dinos qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso es ver si es biyectiva su función. Si es biyectiva, le sacan la inversa. Ya, ahora para sacar la inversa, lo que necesitamos es pasar lo que era recorrido a ser dominio. Entonces, el rato que yo resuelvo ya voy a plantear o mostrar cuál va a ser mi función inversa, necesito, según el ejercicio, ¿no es cierto?, mostrar el dominio de esa función inversa y el recorrido de esa función inversa. Resulta que el dominio de la función inversa es el recorrido de la función sin invertir. Entonces, esta es la forma en la que yo hablo de mi función inversa y aquí tengo que poner un dominio. Y el dominio tiene que ser justo, digamos, en este caso, el recorrido o lo que va después de la flechita, ¿no es cierto? El recorrido de la función sin invertir. Entonces, aquí yo pondría de 0 al infinito, ¿sí? Ya. Mientras que el dominio de mi función sin invertir es el recorrido de mi función inversa, ¿sí? Ya. Recuerden, esto se debe a que otra vez las máquinas matemáticas, ¿no? Yo les decía que la función inversa, estos son los datos que entran a la máquina. Miren, el dominio son los datos que entran a la máquina matemática, ¿no es cierto? Y el recorrido son los números que salen de la máquina matemática, ¿sí? Entonces, yo recuerden cuando les puse la analogía, la metáfora de la máquina matemática, ¿no? Yo les decía, este es f, entonces aquí le entran unas cosas, sí, y aquí le salen otras, ¿no es cierto? Le entran las x y le salen las f's de x. Entonces, la máquina inversa sería la f a la menos 1 y lo que uno va a hacer es esto que antes salía, ahora entra. Entonces, miren, eso es justo lo que estoy haciendo matemáticamente, ¿sí?
los números que me daban de entrada, de salida en la máquina original F, en la máquina inversa, estos son los que van a entrar, ¿sí? A mi máquina inversa, ¿sí? Entonces, la máquina inversa entran los que antes salían. Y más bien nos salen, ¿sí? Los que antes entraban. Si antes yo le metía los valores a la máquina original que iban desde 1 al infinito, ahora estos son los valores que voy a obtener yo de resultado. ¿Sí? Si es que en mi máquina inversa, ¿no? Sí. Ya, entonces, solo estoy mostrándoles cómo estas metáforas nos ayudan a entender, ¿ya? Luego, ¿cómo saco la ley de asignación? Eso puede ser lo más difícil, ¿sí? Entonces, digamos, esto tiene simplemente unos 2 o 3 pasitos, ¿ya? Lo primero es despejar la variable independiente. Entonces, aquí, ¿cuál es la variable independiente? Pues la x, ¿no es cierto? En mi función original. Entonces, lo que voy a hacer aquí debajo es, digamos, ese despeje, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer para despejar el x es este raíz, pasarle al otro lado siendo cuadrado. Entonces, yo tendría f de x al cuadrado. El primer paso, ¿no es cierto?, sería despejar para encontrar la relación de asignación de la función inversa. Entonces, despejo, le paso al otro lado al cuadrado y aquí tendría x al cubo menos 1. Pero ahí todavía no está despejado, ¿no es cierto? Tengo que pasarle al otro lado a sumar. Entonces, yo tendría esto así. Pero ahí todavía no está despejado. ¿Por qué? Porque, digamos, para que la x esté sola en un lado de la igualdad, este cubo le debo pasar al otro lado. Y si aquí está elevado al cubo, pasa acá como raíz cúbica. ¿Sí? ¿Ya? Ya ese es el primer paso, despejar la variable independiente. ¿Sí? Y el segundo paso es simplemente los cambios de nombre, ¿no? Entonces, el primer paso es, digamos, despejar, y el segundo paso es cambiar de nombres. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es llamarle a todo lo que dice f de x, todo lo que dice f de x pasa a nombrarse como x. ¿Sí? Entonces, todo lo que dice f de x pasa a nombrarse como x. Todo lo que tenía el nombre de la variable dependiente pasa a nombrarse como una variable independiente. ¿Por qué? Porque en efecto, encontrar la inversa es hacer que las variables en una relación cambien de roles. Que la que era antes variable independiente ahora se convierte en dependiente y la que era dependiente se convierte en independiente. Eso es lo que estoy haciendo cuando yo despejo. Miren, esta relación que está aquí es matemáticamente exactamente la misma relación que tengo acá. ¿En qué sentido? En que tanto las f de x y las de x siempre van a ser el mismo par de números que van a ir juntos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, aquí puedo poner el 1, ¿sí? Ya, ¿qué tal si es que en esta máquina, digamos, miren, el x y el f de x, les voy a poner así, ¿no? El x y el f de x, supónganse que en este caso escojo el valor de x igual a 1, ¿no es cierto? Ya, ahora el f de x, yo ya sé que es 1 al cubo menos 1, eso me da 0, la raíz de 0 aquí me da 0, ¿sí? Entonces, yo sé que, digamos, ya sea que a esta ecuación le vea de esta forma, o le vea de esta forma, o le vea de esta forma que está acá, al valor x igual a 1 le va a corresponder el valor f de x igual a 0, o en otras palabras, al valor f de x 0 le va a corresponder el valor 1. Si no, veamos, ¿qué pasa en esta ecuación? Solo que a esta ecuación ahora me gustaría leerle, como si la estuviera leyendo de derecha a izquierda, ya le voy a escribir así. Entonces, lo que tengo es x igual a la raíz cúbica, ¿no es cierto?, de f al cuadrado de x más 1, así, ¿ya? Entonces, fíjense en que aquí también siempre van a estar vinculados los valores 1 y 0. 1 para x y 0 para f de x, ¿sí? Y aquí también van a estar vinculados esos valores. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué pasa si es que en este caso el f de x toma el valor 0? Entonces, si aquí yo pongo 0, ¿no es cierto? Más 1 me va a dar dentro de la raíz cúbica 1. La raíz cúbica de 1 es 1 mismo. Entonces, a través de esta ecuación, que es exactamente la misma ecuación de acá, solo que con los términos movidos, esta ecuación siempre contiene números que van parejitas, ¿sí? El x va, si es que el x es 1, el f de x es 0, ¿sí? Ya sea que el x esté en el lado haciéndose operaciones o ya sea que el x esté solito, ¿sí? La cosa es que cuando yo despejo, lo que hago es proponer la misma ecuación, esta ecuación de aquí es la misma ecuación de acá, solo que mostrada de otra forma. Ahora, esta otra forma de mostrar implícitamente, es decir, sin decir, pero eso es lo que pasa ya, es que estamos considerándole a esta cuando se la deja sola como la variable dependiente. Mientras que en este caso, acá arriba, a la que se le considera como la variable dependiente es esta de acá. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando nosotros trabajamos con esta expresión, a lo que le damos valores para concretar los de f de x es a la x. A la x le damos nosotros valores arbitrarios. Y una vez que el x toma ese valor, la f de x no puede ser cualquier cosa. Está destinada a ser el número que le eleve al cubo al valor arbitrario de x que yo di, o que yo supuse o imaginé o me dio la gana de poner. A ese le elevo al cubo, le quito 1 y saco la raíz. Ese valor no es cualquiera, no lo adivino. Está ya establecido una vez que yo ya escojo el valor de x. Mientras que acá abajo, por la forma de la ecuación, por cómo en este caso la x es la que está despejada, aquí se piensa más bien que los valores que yo tengo que dar arbitrariamente, adivinar o suponer, ya son los de esta variable de aquí. Y así, al elevarle al cuadrado, sumarle 1 y sacar la raíz cúbica, voy a determinar y fijar cuál es el valor de x. Entonces, lo único que cambia cuando yo paso de esto a esto es como que a cuál estoy considerando yo como la variable independiente. Aquí yo le estoy considerando como la variable independiente a la x y acá le estoy considerando como la variable independiente a la f de x. Pero los valores de x y f de x siempre van a ir en parejas vinculados en estas, ya sea en esta ecuación o en esta, ¿sí? Es decir, el 1 en x y el f de x van a estar siempre relacionados entre sí, ya sea en esta ecuación o en esta ecuación, ¿sí? Porque son la misma ecuación, sino que el acto de despejar les proponen distintos roles, ¿sí? En distintas funciones. Este de aquí es una variable que puede soportar que le den cualquier número que a mí se me ocurre cuando está en esta ecuación. Y la f de x va a determinarse en función de esas opciones. Pero en este caso, la que yo mismo me doy permiso a darle valores arbitrarios o supuestos es a la f de x. Y una vez que tiene la f de x esos valores, se concretan en un número que va a terminar siendo la x. Ya, entonces, digamos, eso es lo que cambia. Cuando yo paso de la función sin invertir a la función inversa, lo que hago es reexpresar la misma relación, pero proponiéndole como la variable independiente a la que antes era la variable dependiente. Entonces, miren, ahora la variable independiente es la f de x, en este caso, en el caso de la inversa, y esta era antes la variable dependiente, ¿sí? Entonces, justo por eso, cuando ustedes ya hacen el despejo en el paso 2 para hallar la función inversa, lo que se tiene que hacer es a esto cambiarles de nombres. Entonces, para hallar la regla de asignación que corresponde a la función inversa a la f de menos 1, lo que tengo que hacer es despejar la regla de asignación de la función sin invertir, como dice aquí, ese es el primer paso, y el segundo paso simplemente es renombrar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el renombre? El renombre es a las que eran variables dependientes en la función sin invertir, a esa les vamos a llamar como variables independientes. El término clásico que usamos para las variables independientes es la x, por eso el renombramiento suele hacerse poniendo la f de x como x, entonces cada vez que vea f de x simplemente voy a poner x, ¿sí? Entonces de ahí copio todo igual, este cuadrado es el que estoy poniendo aquí, este es el más 1, aquí voy a poner el signo de raíz, aquí pongo el cubo, y lo que se hace en el renombramiento, miren, cambié f de x por x, ¿no es cierto? Y lo que se va a hacer es que lo que en este despeje, lo que era antes variable independiente, se le nombra como variable dependiente. ¿Cuál es nuestro nombre clásico para las variables dependientes? Pues podemos usar la y, podemos usar g de x, este tipo de denotaciones, ¿no es cierto? Pero para indicar que justo esta regla de asignación corresponde a la función inversa de la de acá arriba, entonces se pone la misma letra de la función sin invertir. Entonces se le pone aquí f, pero notando que es la inversa. Por eso se le pone así f a la menos 1. Entonces, en pocas, los dos pasos para pasar de mi regla de asignación de la función sin invertir a la regla de asignación de la función inversa es despejar esta regla de asignación de la función sin invertir, despejar la variable independiente, sí, como hice en el paso 1, y el segundo paso es simplemente renombrar. ¿Renombrar qué? Las f de x o las variables antes dependientes pasan a ser nombradas como variables independientes y las variables que antes eran variables independientes pasan a ser renombradas como variables dependientes, ¿sí? Entonces, ya, esta es la regla de asignación para esta función. Entonces, finalmente, el ejercicio concluye aquí explicitando que justo la f a la menos 1 de x es la raíz cúbica de x al cuadrado más 1, ¿sí? ¿Ya? Y eso era como se hacía el ejercicio. Ahora, voy a dibujar esta función en el GeoGebra para que noten qué es lo que pasa a nivel, con estas gráficas a nivel bueno, con la función inversa, con las gráficas de la función sin invertir y la gráfica de la función inversa.
¿Qué relación tienen? Es lo que les quiero mostrar ahorita, ¿ya? Hasta eso sí pueden preguntarme cosas, ¿no? Pilas. Solo ahí quedaba, Licen. Sí, solo ahí queda. Les quiero mostrar eh, cómo queda la función inversa el gráfico, ¿sí? Yep, ya ese es el gráfico. Como ven, no puse aquí raíz cúbica, sino que a todo el x al cuadrado más 1 que está... perdón, tal vez no ven esto. Aquí, al x al cuadrado más 1, todo esto está sacado de la raíz cúbica, pero hacer eso es lo mismo que al x al cuadrado más 1 elevarle a la 1/3, ¿no? Por lo que vimos antes en nuestras propiedades algebraicas. Y eso es lo que está puesto aquí, ¿no? Es otra forma de reexpresar esta función. Entonces, en rojo está la función inversa y en verde está la función sin invertir. Ahora, quiero que noten esto ya. Quiero que noten qué va a pasar con respecto a la línea que voy a dibujar ahorita. Entonces, ya, como notan, introduje aquí una tercera curva, ¿no? La verde es la función sin invertir. Esta, la que aquí dice g, es nuestra f a la menos 1, el nombre de la función inversa, de las variables dependientes de la función inversa en el gráfico del GeoGebra, que se llaman g. Nosotros les pusimos f a la menos 1 justo para notar que es la inversa de nuestra función f. Ya, y esta raya en el centro es una raya que, digamos, tiene un ángulo de 45 grados con respecto al eje X, es justo la ecuación de la recta y igual a X. Y justo que tenga, digamos, este ángulo de 45 grados, ¿sí? Significa que su pendiente va a ser 1, ¿sí? Porque la pendiente también se le obtiene como la tangente del ángulo que está aquí, ¿ya? Porque en efecto, miren, si ustedes sacan el triángulo, rectángulo que está aquí, la tangente está en cateto opuesto sobre cateto adyacente y aquí tienen 0,5 dividido para 0,5 y eso les da 1. Esa parte de la trigonometría va a estar más clara cuando vean las partes trigonométricas. Ya, ahora, ¿qué es lo que quiero decirles con respecto a eso? Sí, notan que es como que, miren, voy a moverla hasta acá ya. Sí, notan que el gráfico es, en este caso, simétrico, se le dice, con respecto a esta línea. ¿Ya a qué me refiero? A que si ustedes cogen la línea verde, ¿sí? Y si esto fuera hecho de papel, digamos, de la pantalla, ¿no? Y yo le doblara a lo largo de esta línea de aquí, ¿qué será? Morado, negro, no sé. Negro, sí cachan esta línea de aquí. Si yo le doblo a lo largo de eso, esta mancha pasaría al otro lado haciendo una mancha y la mancha que dejaría es esta aquí, la que aquí se le ve con rojo, ¿no? Sí. Entonces, en pocas, o sea, yo digo, si ustedes tienen, si ustedes tienen un papel, y ahorita voy a coger este trapo ya, es marcador, no es que está suciazo ya. Entonces, digamos, y aquí está la línea así, ¿no? Entonces, lo que yo digo es doblarle a la hoja a lo largo de esa línea, hacer el doblez ahí. Entonces, la una parte tiene una marca que al doblarle, si es como tinta fresca, esa marca se va a pasar al otro lado, ¿no? Entonces, como que veanle esta parte de aquí, es este segmento de acá, si es que yo le doblo a la hoja a lo largo de esto, a eso se refieren con simétrico, ¿no? Con respecto a la recta y igual a x. Entonces, sí, en efecto, las funciones inversas son simétricas con respecto a la recta y igual a x con respecto a la recta y igual a x con sus funciones sin invertir. Sí, es decir, gráficamente tienen este fenómeno, es lo que quiero decir, ¿ya? Ahora, noten que su función roja, el GeoGebra le dibuja para todos los valores de los reales. Si cachan, miren, yo me voy hacia acá, sí. Pero nosotros sabemos que nuestra función, inversa, sí, no va a recorrer todos los números reales, sí. Según lo que hicimos en la pizarra, nuestra función inversa, el dominio solo va del 0 al infinito, es decir, solo va de la gráfica que deberíamos en realidad tomar en cuenta es simplemente la que estoy mostrando ahorita. ¿Por qué? Porque, digamos, para los valores anteriores al 0 de x, esta gráfica roja no debería existir. No deberían haber puntos porque
no tienen, para obtener puntos que correspondan a la gráfica roja, estos puntos necesitarían tener una coordenada X y su asociada coordenada Y, pero ustedes, el rato que sacan la inversa, lo que dicen, si es que dicen que el dominio va desde 0 hasta el infinito, es que sus coordenadas de X no pueden ser menores que 0. Entonces no van a tener un gráfico para los valores de X menores que 0. Este gráfico que dibuja el GeoGebra, el rojo, donde sí pone la gráfica roja en la parte negativa de las X, donde vemos que hay puntos que tienen coordenadas de X negativas, se da porque el GeoGebra no está aquí considerando dominios y cosas así. Nosotros sí. Entonces, por eso el gráfico que deberíamos dibujar en realidad es este, sí, desde el rojo que va desde aquí hacia allá. Porque como ven, digamos, esta función biyectiva f va a tener una inversa que también va a ser biyectiva y que también va a poderse invertir. Y de hecho, la inversa de la función roja, ¿sí? Es la función verde, ¿sí? La inversa de f a la menos 1 es f sin invertir. La inversa de la función inversa es la función sin invertir. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y ambas funciones tienen que ser biyectivas. Si es que ustedes permitieran, sí, que su gráfico rojo pudiera tener esta parte de aquí, su función ya no es biyectiva, su función roja, ¿sí? Entonces, miren que, por otro lado, la función inversa que ustedes obtuvieron sí es biyectiva. ¿Por qué? Porque no incluye las partes negativas del eje X, ¿sí? Y lo que les estoy diciendo es que esta función de aquí, si ustedes le invierten a esta, lo que van a obtener es esta de acá. Entonces, la inversa de la función inversa es la función sin invertir. Ya. Entonces, eso era un poco con respecto al ejercicio de la inversa. Me habían dicho que les ayude con otros ejercicios. Díganme, pueden repetirme con cuáles eran y les mando un enlace para continuar que ya mismo se acaba. Entonces, ¿cuáles más me dijeron por ahí? El 2, el de convertir la función con Ya, dominio a una función sobreyectiva. ya hago eso ya. Entonces, les comparto el link y regresen, ¿sí?